Ese es el solucionario de la segunda práctica calificada del 2023, 2 del curso de matemáticas 1. Esta práctica consta de 4 preguntas y la primera está relacionada con el tema de sucesiones. Bien, eh, veamos, acá se define la utilidad en miles de soles generada por la compra y venta de cierto artículo. Y está dada de esta manera, ¿no? Como una sucesión. Un es igual a menos a sobre 2 a la potencia n, donde a es un número positivo y n representa el número de artículos producidos y vendidos. Bien, esto genera una sucesión y la pregunta nos va a ir pidiendo que mostremos ciertas características de esta sucesión. Por ejemplo, la primera parte nos pide calcular y simplificar la diferencia entre el término n más 1 y el enésimo término y simplificar ello en función de a y de n. Entonces, un más 1 menos un. Bien, reemplazamos. Un más 1 sería a menos a sobre 2 a la n más 1. Y a eso hay que restarle un, que es lo mismo que aparece en el enunciado. ¿Bien? Eh, Claramente este A se va a ir con este A. Y lo que queda, ambos tienen un factor de A. Entonces factorizamos A. Y acá adentro va a quedar menos con menos. Nos da más, que sería 1 sobre 2 a la n. Y este menos, si se mantiene, 1 sobre 2 a la n más 1. Bien, entonces ahí basta con operar. Este es A multiplicado por 2 sobre 2 a la n más 1. Multiplicamos y dividimos aquí por 2 para obtener un denominador común y así hacer la operación. Bien, 2 menos 1 es 1. Bien, de esa manera eh, tomamos la diferencia y simplificamos. En la segunda parte nos piden probar que esta sucesión es monótona e indicar el tipo de monotonía. Y la sugerencia nos dice usar el resultado anterior. No necesita usar inducción porque en efecto de la parte anterior sabemos que, ¿no?, de la parte anterior para todo n natural, un más 1 menos un es a sobre 2n más 1 y esto siempre es un número positivo. A, el numerador, es un número positivo y 2 a la potencia, un número positivo, también va a ser un número positivo. Como estos son positivos, esto implica que para todo n natural, un más 1 es estrictamente mayor que un. Y así podemos concluir que la sucesión es estrictamente creciente, ¿no? Y por lo tanto monótona. Bien. Luego nos piden determinar eh, una cota inferior de esta sucesión y justificar la respuesta, ¿no? Veamos, como la sucesión es creciente, estrictamente creciente de hecho, como es estrictamente creciente, tiene esta forma: U1 menor que U2 menor que U3 menor que U4 y así sucesivamente. Y
va creciendo, creciendo y creciendo. Entonces, una cota inferior va a ser sencillamente cualquier número real menor o igual a u1. Es más, el mismo u1 funciona como cota inferior. Entonces, una cota inferior es u1 y u1 es a menos a sobre 2 a la 1, que es a menos a medios, y eso es exactamente igual a medios. ¿Sí? Entonces, eh, esto significa que, por lo tanto, para todo n natural, a medios es menor o igual que un. ¿Sí? Arranca con u1 es igual a u1 y después el resto son mayores. Entonces a medios está actuando como una cota inferior. De hecho es el mínimo también de la sucesión. Y luego nos piden determinar la utilidad esperada si se produce y vende una gran cantidad de artículos. Esta idea de una gran cantidad significa tomar el límite cuando n va a infinito, ¿no? El comportamiento asintótico. Note que la respuesta debería estar en términos de A. Entonces lo que nos están pidiendo es el límite cuando n tiene infinito de un. Entonces es igual al límite cuando n tiene infinito de a menos a sobre 2 a la n. Por el álgebra de límites, el límite de la diferencia es la diferencia de límites y de hecho el límite de una sucesión constante es constante. Entonces esto será de esta manera, ¿no? Límite cuando n tiene infinito de a menos límite cuando n tiene infinito de a sobre 2 a la n. ¿Bien? El límite de una sucesión constante es a. Y aquí tenemos a por el límite cuando n tiene infinito de 1/2 a la potencia n. Y esto de aquí es 0 porque el valor absoluto de esta potencia, ¿no? Lo que estamos elevando a la n es 1/2. El valor absoluto de 1/2 es 1/2 que es menor que 1. Como es menor que 1, a medida que n va a infinito, esto se hace cada vez más cercano a 0. Por lo tanto, nos queda a menos a por 0. Y eso es igual a a. Entonces, como el límite es a, la utilidad esperada si se produce en una gran cantidad de artículos es a, pero con las unidades. Recordemos que acá dice la utilidad en miles de soles. Entonces, será a miles de soles. Esa es la utilidad esperada. Bien, esa es la primera pregunta. Pasamos a la segunda. Aquí también tenemos otra sucesión, pero esta ahora está definida inductivamente. Notemos que la anterior estaba definida por medio de una fórmula cerrada, ¿no? Esta es una fórmula cerrada, para cada n sabemos exactamente cuál es el elemento de la sucesión. En cambio, en este caso tenemos una fórmula recursiva o inductiva, ¿no? Tenemos el primer elemento que es a y el siguiente está dado en función del anterior. En este caso se nos dice que a es una constante real positiva pero menor o igual que 1/2 y se define la sucesión xn de manera recursiva, ¿no? De esta manera. Y se sabe que todos los términos son positivos. De hecho, se puede demostrar que son positivos, pero aquí se da como dato para simplificar las cuentas. Bien, entonces, primero se pide demostrar que xn es creciente. Entonces, aquí, para todo n natural, para demostrar que es creciente, podemos tomar la diferencia, ¿no?
entre el término n más unésimo y el término enésimo y ver qué ocurre. Bien, por definición inductiva, el término n más unésimo es un cuarto más xn al cuadrado y acá le estamos restando xn. Pero resulta que este es un cuadrado perfecto. Este es justamente xn menos un medio al cuadrado, ¿no? Y esto siempre es mayor o igual que 0. Bien, entonces como es mayor o igual que 0, esto implica que xn más 1 es mayor o igual que xn para todo n. Por lo tanto, la sucesión es creciente, como se pedía mostrar. Ahora, en la parte B nos piden probar que está acotada superiormente por un medio. En este caso, sí vamos a usar el método de inducción, porque la sucesión está definida de forma inductiva. Bien, entonces veamos. Entonces aquí vamos a decir por inducción. Por inducción. Para n igual a 1, ¿qué tenemos? x1 es igual a por definición de la sucesión, ¿no? X1 es igual a A. Y por hipótesis, A es menor o igual que un medio. Entonces aquí tenemos por definición, y esto es por hipótesis. Esta hipótesis, ¿no? Y esta definición. Entonces se cumple. Se cumple para n igual a 1. Por lo tanto, se cumple. ¿Bien? Entonces ahora, asumiendo que xn es menor o igual que un medio, la hipótesis inductiva, se prueba que xn más 1 también debe ser menor o igual que un medio. Entonces, en efecto, veamos. Estamos asumiendo que xn es menor o igual que un medio y se sabe que los términos de la asociación son positivos. Entonces, a partir de esto, mejor para no confundir el n de la inducción, pongamos aquí x sub k, ¿no? Y ahora queremos hacer lo mismo con xk más 1. Entonces, xk es menor o igual que un medio y todos los términos son positivos. Bien, ahora hay que darle la forma del siguiente término, es decir, hay que usar la definición inductiva para darle la forma. Hay que elevar al cuadrado y sumar un cuarto. Bien, entonces al elevar al cuadrado, como los términos son positivos, se mantiene la desigualdad. Entonces, elevando al cuadrado tenemos... ¿sí? Elevando al cuadrado tenemos 0 menor que xk al cuadrado menor o igual que un cuarto. Y ahora a esto le sumamos un cuarto, ¿no? 0 menor que un cuarto menor que xk al cuadrado más un cuarto menor o igual que un cuarto más un cuarto, que es igual a un medio. Y ya está. Por lo tanto, ¿no? Acá podemos concluir este término es justamente xk más 1. Y es menor o igual que este término que aparece acá. Por lo tanto, se cumple la propiedad.
Y finalmente se nos pide justificar la convergencia de la sucesión y calcular el límite. Bueno, como la sucesión es creciente y acotada superiormente, es convergente, ¿no? Existe L tal que límite cuando n tiene infinito de xn es este L, ¿no? O sea, es convergente. Toda sucesión acotada superiormente y creciente es convergente y por lo tanto existe un límite, L. ¿Bien? Ya está. Y ahora con este límite L vamos a poder usar las propiedades del límite para calcular el valor numérico de este L. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Recordemos la definición inductiva. La definición inductiva era x n más 1 es igual a un cuarto más xn al cuadrado. ¿Sí? Entonces, tomando límites, límite cuando n tiene infinito de xn más 1 debe ser igual a límite cuando n tiene infinito de un cuarto más xn al cuadrado. Y como tenemos acá el límite de una suma, esto debe ser la suma de límites, o sea, límite cuando n tiene infinito de un cuarto más límite cuando n tiene infinito de xn todo al cuadrado. ¿Bien? Y acá también hay que recordar la propiedad de que si adelantamos la sucesión, el límite no cambia, ¿no? Si la sucesión, en vez de empezarla del primer término, la empezamos del segundo término, el límite, el comportamiento asintótico sigue siendo el mismo. Entonces, no va a dar el mismo L. Entonces, quizás acá podríamos agregar, ¿no? Además, límite cuando n tiene infinito de xn más 1 es igual al límite cuando n tiene infinito de xn, ¿no? Esa es una propiedad. Por lo tanto, tenemos por este lado el límite L y por el otro lado tenemos un cuarto más L al cuadrado, lo cual nos da L al cuadrado menos L más un cuarto igual a 0. Y otra vez, este es un cuadrado perfecto. L menos un medio al cuadrado igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, límite cuando n tiene infinito de esta sucesión es L y es un medio. Bien. La tercera pregunta es una pregunta de definición de convergencia, ¿no? Nos piden usar la definición de límite para expresar la siguiente igualdad. Entonces, recuerden que acá van los cuantificadores y acá hay una condicional. ¿Cuáles son los cuantificadores? Para todo epsilon mayor que 0 debería existir un n mayúscula natural, tal que para todo n minúscula natural se cumple lo siguiente, ¿no? Si el n minúscula es mayor que este n mayúscula, el índice de tolerancia, entonces el valor absoluto de la sucesión menos nuestra propuesta de límite debe ser menor que el error de aproximación, ¿no? Es este epsilon. Bien, eso es lo que se pide. Esa es la definición de convergencia de una sucesión. Y ahora nos piden probar que dicho límite por medio de la definición. Bien, entonces, en vez de mostrar la respuesta, acá
acá voy a hacer el borrador, vamos a poner en verde el, el borrador. Esto es lo que no se presenta usualmente en un examen, el borrador. Luego hacemos en azul el limpio, ¿no? El borrador es bien sencillo. Tomamos el consecuente de la condicional y lo simplificamos, ¿no? A ver, lo que está dentro del valor absoluto es n al cubo más n sobre n al cubo más n más 2 y le vamos a restar 1. Entonces, para tener denominador común, abajo necesitamos n al cubo más n más 2 y abajo también n al cubo más n más 2. Esto es menos 2 sobre n al cubo más n más 2. Y bueno, si le tomamos valor absoluto, obviamente va a eliminar el signo porque n siempre es positivo, ¿no? N al cubo también y 2 es positivo. Entonces acá, tomando el valor absoluto, tenemos 2 es menor que n al cubo más n más 2. Pero si queremos hacer esto menor que epsilon, vamos a tener problemas porque aquí no podemos despejar el n minúscula, que es el objetivo, ¿no? Tratar de despejar el n minúscula. Entonces aquí lo que podemos hacer es recordar que n más 2 es positivo. Entonces si eliminamos el n más 2, esta fracción crece un poco, ¿sí? Crece un poco, pero podemos seguir haciéndola menor que epsilon. Es decir, sigue siendo una sucesión decreciente que va a 0, ¿no? 2 sobre n al cubo es decreciente y va a 0. Por eso la podemos hacer menor que epsilon, pero es más sencilla de trabajar que la anterior. Esta sucesión sí se puede despejar, esta de acá no. Listo. Entonces ahí despejamos esta sucesión. Si despejamos ahí, nos va a quedar 2 sobre epsilon menor que n al cubo, y luego sacándole el cubo nos queda n debe ser mayor que la raíz cúbica de 2 sobre epsilon, y de ahí podemos darnos cuenta que ya está. El n que vamos a necesitar, el n mayúscula, el índice de tolerancia, es el máximo entero, ¿no? Va a ser el máximo entero de esta expresión, y para asegurarnos que sea número natural le sumamos 1. Listo. Ese es el borrador. Eso no va en el examen. En el examen va la hoja en limpio, ¿no? En base a nuestras cuentas en borrador. A ver, en limpio entonces, aquí está. Tenemos que usar esto, tenemos que demostrar esto. Entonces en limpio, para todo epsilon mayor que 0, existe un natural n, el cual proponemos como el máximo entero de la raíz cúbica de 2 sobre epsilon más 1, ¿no? Tal que para todo n natural se cumple lo siguiente. Arrancamos de aquí, ¿no? N minúscula mayor que el índice de tolerancia n mayúscula implica que, y por la forma en que está definido este m mayúscula, ahora en principio en el borrador todo debería ir en reversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto implica que n es mayor que la raíz cúbica de 2 sobre epsilon. En efecto, ¿no? Si le quitamos el 1 y el máximo entero, entonces queda mayor que esto. ¿Bien? Eso es, recordemos porque aquí está, ¿no? En la recta, acá tenemos acá tenemos la raíz cúbica. Aquí tenemos máximo entero de la raíz cúbica de 2 sobre epsilon. Por acá tenemos este n mayúscula que hemos denotado por el máximo entero raíz cúbica de 2 sobre epsilon más 1. Y por acá quizás está sin el máximo entero, ¿no? Por acá está el raíz cúbica de 2 sobre epsilon. Entonces, si tenemos un
n minúscula, que es mayor que este n, entonces es mayor que este de acá. Bien, entonces ahí está la explicación de esta implicancia. Y ahora hay que desenrollar todo el borrador, ¿no? Esto implica 2 sobre epsilon menor que n al cubo. Esto implica ahora que 2 sobre n al cubo es menor que epsilon, pero esto es mayor que 2 sobre n al cubo más n más 2. Eso porque n más 2 es positivo, n es un natural. Bien, y ahora tomando los extremos tenemos pues justamente valor absoluto de n al cubo más n sobre n al cubo más n más 2 menor que 1 en valor absoluto. Eso es exactamente el valor absoluto de menos 2, así lo habíamos calculado, n al cubo más n más 2, que nos da igual a esta expresión, ¿no? Sacando el valor absoluto, que es menor que epsilon, ¿no? Y así demostramos el límite. El limpio es lo que se presenta, el borrador preferiblemente no. ¿Sí? Esa es la demostración por definición. Y ahora tenemos aquí el cálculo de un límite. El cálculo del límite. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Algebraicamente, 4n al cuadrado más n menos 1 menos 2n. Vamos a usar el conjugado. Es decir, vamos a multiplicar por la misma expresión pero con más. Y vamos a trabajarlo primero algebraicamente y de ahí tomamos el límite, ¿no? Entonces al multiplicar por el conjugado, arriba se liberan los radicales, nos queda 4n al cuadrado más n menos 1 menos 4n al cuadrado, y abajo tenemos la misma expresión radical. Bien, arriba nos queda entonces, se va y nos queda n menos 1 sobre toda esta expresión. Y ahora lo que podemos hacer es dividir todo entre n. Si dividimos todo entre n, arriba nos queda 1 menos 1 entre n, y abajo, dividiendo entre n, nos va a quedar la raíz de 4, ¿no? El n entra a la raíz con el n al cuadrado, 4 más 1 entre n menos 1 entre n al cuadrado, más 2. ¿No? Y ahora acá sí se puede tomar el límite. Si esta sucesión, no sé, le llamamos a n, límite cuando n tiene infinito, de la sucesión a n será el límite cuando n tiene infinito de 1 menos 1 entre n sobre esta raíz de 4 más 1 entre n menos 1 entre n al cuadrado más 2. Y esto es 1 menos 0 sobre la raíz de 4 más 0 más 0, o más 0 menos 0 realmente, más 2. Y esto es 1 sobre 2 más 2, que es un cuarto, ¿no? Y ahí está el cálculo de este límite. Listo, y la última es una pregunta que tiene que ver con rectas. Se define m y b, números positivos, y la recta L1 de ecuación y igual a menos mx más b, y además L2 es la recta perpendicular a L1 que satisface, que se intersecta en este punto b sobre m, 0, ¿no? B y m, recordemos, son positivos. Nos piden determinar el x-intercepto primero, ¿no? Para determinar el x-intercepto de L1, bueno, basta con que hagamos y igual a 0 en la ecuación de L1, en esta ecuación, ¿no? De L1. Hacemos y igual a 0, ¿no? Hacemos y igual a 0, ¿y qué obtenemos? Obtenemos mx igual a b, por lo tanto x es igual a b sobre m, ¿no? Esa
Ese es el x-intercepto. La siguiente parte nos piden en este plano cartesiano graficar las rectas L1 y L2. Bien, entonces L1 es la recta con esta ecuación. Tiene y-intercepto b y el x-intercepto lo acabamos de calcular, es b sobre m. Quiere decir que acá, por estos dos puntos, y-intercepto y x-intercepto debe pasar la recta L1. Y L2 se intersecta justo aquí en este punto con L1, b sobre m, 0 y debe ser perpendicular. Entonces tratamos de dibujar algo perpendicular. De esa manera obtenemos L2. ¿Bien? Luego nos piden determinar el y-intercepto de L2, o sea, acá. Tienes este punto de acá. Bueno, sabemos que la pendiente de L1 es menos m y por lo tanto la pendiente de L2, como es perpendicular, debe ser menos el inverso, ¿no? Entonces menos, se cancela el signo, nos queda 1 entre m. Esa es la pendiente de L2. Y tenemos un punto de paso, que es b sobre m, 0. Entonces la ecuación de L2 sería y menos 0 igual a 1 entre m por x menos b entre m, que es x entre m menos b sobre m al cuadrado. Y esta es justamente la ecuación pendiente-intercepto, ¿no? Porque esto es 0, entonces nos queda despejado el y. Por lo tanto, el y-intercepto será menos b sobre m al cuadrado, ¿no? Esa es la constante que está acá. Es menos b sobre m al cuadrado. Y finalmente nos dicen si el área de la región triangular del ítem B, la región del triangular del ítem B es esta región triangular. Es b al cuadrado sobre m al cuadrado unidades cuadradas, determine el valor de m. Entonces, muy sencillo, el área es base por altura, ¿no? Acá está, base por altura. Entonces, la base es b menos b sobre m al cuadrado por la altura, que es b sobre m, todo sobre 2. ¿No? Ese es el área. Esto es b sobre m multiplicado por b sobre 2 y le estamos sumando b sobre m multiplicado por b sobre m al cuadrado por 1/2 y esto debe ser igual a b al cuadrado sobre m al cuadrado. Esa es la ecuación que tenemos que plantear. Bien, entonces ahora sí, esto que nos queda b al cuadrado sobre 2m más b al cuadrado sobre 2m al cubo igual a b al cuadrado sobre m al cuadrado. Simplificando nos queda 1/2 más 1 sobre 2m al cuadrado igual a 1 entre m. No le quitamos los b al cuadrado, simplificamos los b al cuadrado y simplificamos los m. Y esto nos da una ecuación aquí. M al cuadrado sobre 2 más 1/2 es igual a m. Y limpiando los denominadores nos queda m al cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Pero esto es un cuadrado perfecto. M menos 1 al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, el valor de m es 1. Y ahí nos podemos quedar.